En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. La conquista del templo. La conquista del templo es un libro de connotaciones iniciáticas que nos recuerda a los vagabundos del Dharma de Kerouac, pero que sin duda va más lejos porque corresponde a nuestro tiempo y a nuestra búsqueda espiritual. Clásico de mañana, este es un libro en el que todo buscador verá reflejadas sus alegrías y desesperanzas. Jacobo Grinberg nació en México en 1946, es licenciado en psicología y doctor en ciencias fisiológicas, autor de singulares obras científicas y de teorías revolucionarias en el campo de la investigación de la percepción y la conciencia. Ha destacado por su rica obra literaria, plena de sugerencias místicas y psicológicas. Capítulo 1. Infancia. Los árboles del Parque México despedían unas sombras gigantescas que refrescaban el suelo rojizo, por el que caminaba tomado de la mano de mi madre. A ella no la conocía bien, aunque a mis 2 años de edad no tenía conciencia de ello, era de mañana y yo no alcanzaba a ver el cielo. Me preocupaba decirle que deseaba tener un hermano. En realidad no lo deseaba y no había pensado en ello, pero alguna señal de su parte me había indicado que pedírselo la haría sentirse orgullosa de mí. Su reacción fue la esperada. Se asombró y me felicitó por ser tan generoso. Me sentí feliz, pero le había mentido. Lo que me interesaba era recibir su felicitación y aprecio. A medida que maduro, me doy cuenta que cada instante refleja en forma concentrada el tema central de la vida y el primer recuerdo lo contiene como en capullo. He repetido la misma conducta centenares de veces, haciendo cosas por control externo para ser aprobado. No sé si el patrón fue programado en mi mente antes de ese primer recuerdo consciente. Probablemente así era, porque también mi madre estaba entrenada para hacer lo mismo. Tengo una imagen precisa de 2 mujeres bañándome en una tina, pero no sé si es un recuerdo o un comentario que oí y lo grabé como propio, o el resultado de haber visto una fotografía. Las 2 mujeres eran mi madre y mi abuela. Esta última se llamaba Menuje y era una mujer judía delicadamente intensa y dominante. Mi madre nació en Polonia, provenía de la ciudad de Lublin, famosa por haber albergado en su seno a un gran cabalista hacía varios siglos. Se le conocía como el vidente de Lublin, porque era capaz de saber los pecados y las virtudes de todo aquel que se le aproximara. De pequeño, lo que veía le provocaba tanto sufrimiento que pidió ser vendado de los ojos, permaneciendo así durante toda su infancia. Le rogaba a Dios que su videncia terminara o que al menos se restringiera a unos pocos kilómetros a la redonda. Menuje era hija de un estudioso de la Torá y considerada una de las más bellas doncellas de su pueblo. Poseía un espíritu bohemio que la hizo amar al teatro y dedicarse a él. Le gustaba el arte y leía todo lo que caía en sus manos. Su mente abarcaba mucho más que su época y estaba enterada de la política internacional y de sus vicisitudes. Sin embargo, vivía en una comunidad cerrada y rígida. Su padre estaba asustado por la liberalidad que veía en ella y la obligó a casarse con un religioso ortodoxo. Mi abuelo la conoció el día de su boda. Él era un estudiante aventajado de la yeshiva. Había sido elegido por mi bisabuelo por su talento, pero a mi abuela no le gustó cuando en su ceremonia nupcial lo observó por primera vez. Lo consideró débil e indigno de ella y mantuvo esa impresión el resto de su vida. Tuvieron 6 hijas, la menor de las cuales fue mi madre, Estusha. De niña, Estusha asistía al colegio polaco, en el cual sobresalía por su inteligencia y dedicación. Como premio, la nombraron portadora de la bandera nacional en una celebración a la que asistió el presidente de Polonia. Al pasar junto a ella, los nervios la traicionaron y dejó caer la insignia precisamente sobre la cabeza del presidente. Todos contuvieron el aliento, esperando una represalia. La niña era judía y aquello podía haberse interpretado como un atentado. En lugar de eso, el presidente se le acercó y la consoló diciéndole que un accidente le podía suceder a cualquiera. Mi padre, Abraham, proveía de otra aldea polaca, Sokolov.
En ella su padre era un pudiente comerciante judío en pieles que obligaba a su hijo a asistir a la madrugada al Heder, ya nevara o lloviera, para recibir un entrenamiento rígido que el niño odiaba. Le gustaba la nieve y lanzarse en un trineo por las laderas heladas era su mejor diversión. Se había construido uno de madera, imitando los lujosos trineos de los hijos de los terratenientes polacos. Era un chico muy travieso y valiente. En una ocasión decidió lanzarse por la más escarpada pendiente de su pueblo, atropellando a una vendedora de tortitas de patata, las que salieron disparadas desde su canasta, con el beneplácito de los niños del Heder. Su madre, Haye, mi abuela paterna, era hermana de Menuje, pero ambas representaban las caras opuestas de una misma moneda. Menuje era culta, sutil, sensible y bondadosa, mientras que Haye era materialista, burda y oscura de emociones. En Sokolov, las temperaturas llegaban hasta los 40 grados centígrados bajo cero. Mi abuelo paterno viajaba 2 veces al año a Moscú y a París con el objeto de comprar pieles para su negocio. De París importaba charol finísimo y de Rusia gruesas y pesadas pieles de astracán. En Polonia se le consideraba un gran erudito en el Talmud y un estudioso brillante de la Torá. Sus continuos viajes lo convencieron de que el antisemitismo iba a ir en aumento y en 1927 emigró a América. Desembarcó en Veracruz en lugar de Nueva York. Descendió del barco para encontrarse con un espectáculo extraño. Multitud de seres morenos, sudorosos, cargaban bultos en sus espaldas. El calor era sofocante y el encargado de inmigración no entendía una sola palabra del lenguaje de mi abuelo. Trató de deletrear su apellido, Warshawski, pero frustrado le exigió que lo cambiara por un nombre más comprensible. Desesperado, mi abuelo se decidió por Greenberg. Durante 1 año vivió en una pensión para inmigrantes judíos y poco a poco restableció su comercio en pieles con el objeto de traer a la familia al Nuevo Mundo. Haye esperaba noticias y cuando recibió la buena nueva de partir, tomó un trineo guiado por un caballo polaco y trasladó en él a sus 3 hijas y a mi padre a la estación de trenes. Sus hermanas adoraban a mi padre y lo envolvieron con las más gruesas pieles y 2 pares de guantes para evitar que se enfriara. Mi abuela se enfundó en su más costoso abrigo de caracola y en poco tiempo estaban en Varsovia. Allí esperaron otros 3 meses hasta recibir los boletos del barco que los llevaría a Veracruz. La comunidad judía mexicana deseaba que mi abuelo se convirtiera en su rabino, pero a este lo dominaba la necesidad de hacer dinero para Haye y pronto pudo abrir una sucursal de su negocio en pieles. El dominio femenino ha sido un tema recurrente en mi familia. Haye era la principal protagonista de este. A su esposo le demandaba más y más lujos, a los que él accedía por temor. Por su parte, Menuje dominaba a mi abuelo materno por su altura intelectual y personalidad carismática. En Lublin, este había logrado construir un edificio en el cual vendía un sinnúmero de mercancías. Cuando el antisemitismo recrudeció, recibió una invitación por parte de su concuñado para trasladarse a América. Accedió después de muchas dudas, pero una de sus hijas decidió quedarse en Polonia, lo cual le costó la vida a manos de los nazis. El frío tremendo de Polonia contrastaba con el calor excitante de México, y en esa temperatura los 2 primos hermanos, Stusha y Abraham, se comenzaron a conocer. Mi padre se llevaba muy bien con su tía Menuje y sus hijas, y a través de los años se estableció una amistad afectuosa entre mi padre y mi madre. Ella salía con un pretendiente que estaba profundamente enamorado de su belleza e inteligencia, pero la efervescencia del reconocimiento seductor, cálido y excitante de la misma sangre en su primo hermano venció ese amor, y un día ambos se percataron que no podían vivir uno sin el otro. Cayeron en una pasión ardiente, se veían a sí mismos cuando veían los ojos del otro, y una ansiedad extraña los unió, fundiéndolos en la misma sangre. La familia miró extrañada lo que acontecía, sin embargo lo aceptaron al sentir la fuerza que animaba a los 2 enamorados.
En un excepcional signo de generosidad, Haye convenció a su marido de hacer una sociedad con su hijo, pero se arrepintió 3 meses antes de la boda. Mi padre se enfureció y comenzó a competir con mi abuelo, hasta que Haye volvió a intervenir convenciendo a su hijo de abrir una zapatería para así evitar una ruptura mayor. Un año después la zapatería quebró y mi padre decidió que era tiempo de volverse independiente de Haye y abrió una peletería en la que prosperó. La pasión intensa es deliciosa, pero peligrosa. Estusha y Abraham se conocieron y la fuerza de su unión se fortalecía a medida que nacían sus hijos. Sin embargo, la misma pasión que los ligaba se manifestaba en peleas terribles cuando entraban en desacuerdo. Estusha dependía de la personalidad de su madre. Ella la guiaba y acompañaba en todos sus procesos. La misma dependencia, aunque más profunda, la mostraba su hermana Eva. Ambas consideraban a su madre como un ejemplo magnífico a seguir, pero ninguna tenía la altura y personalidad de mi abuela materna. Menuge nunca fue capaz de aprender español. Mascullaba algunas palabras mezclándolas con el yiddish y el polaco, por lo que sus 2 hijas le ayudaban siempre que iba de compras o trataba con hispanohablantes. Mis 2 abuelos asistían a la misma sinagoga en las calles de Ámsterdam. Allí me llevaban de pequeño y todavía recuerdo a los ancianos de grandes barbas meciéndose en los rezos, envueltos en sus inmensos talits, de rayas negras sobre fondo blanco. Todo era majestuoso durante el rezo y la atmósfera se llenaba de palabras sagradas, cantos y lamentos que yo sentía como reflejos de un mundo ajeno a la tierra, sagrado y espiritual. Las 2 hermanas, Menuge y Haye, no se llevaban bien, siempre se criticaban y competían por asuntos que yo no entendía. Para el esposo de Haye, su mujer era una princesa que gustaba de joyas y lujos exorbitantes que él siempre complacía. Era rico por su negocio y por haber ganado 3 veces el premio mayor de la lotería. Sus amigos lo seguían para espiar los números que compraba. Menuge, en cambio, era sencilla, aunque muy culta. Dominaba a su marido totalmente y era generosa en extremo. Siempre había dulces para sus nietos y dinero de domingo que arrebataba de los bolsillos de mi abuelo, provocando su enojo y nuestro regocijo. Antes de su matrimonio, mi madre se adaptó maravillosamente a México. Vivía en el centro de la ciudad y asistía a la preparatoria nacional, mientras su hermana Ida terminaba la carrera de medicina. Se parecían tanto que los maestros no las podían distinguir. Aprovechando la situación, en una ocasión Ida le pidió la sustituyera en la presentación de un examen para el que no estaba preparada. Mi madre se puso unos lentes oscuros y presentó el examen. En la preparatoria, Estusha fue electa reina de la belleza, lo que le satisfizo enormemente. Recuerdo que al pasear con ella en la calle, todos los varones le lanzaban piropos, los que a mí me provocaban grandes rabietas y un sentimiento extraño de orgullo. Mi padre sufrió el dominio despiadado de mi abuela paterna, lo hacía trabajar junto con sus hermanas y solo pudo estudiar en su tiempo libre, terminando la carrera de contador. Durante toda su vida se quejó del terrible trato que recibió y de la ausencia de juguetes o fiestas. Con sus propios hijos, sin embargo, repitió la misma conducta. De pequeño siempre esperaba yo recibir algún regalo de mi padre, hasta que el deseo se fue opacando y consideré natural la ausencia de las sorpresas. Entendí mucho después que en la vida repetimos innumerables veces nuestros propios aprendizajes tempranos hasta que nos damos cuenta de la existencia de un patrón o programa. Si tenemos suerte y fortaleza, lo podemos modificar, pero siempre parcialmente. Mi infancia no fue infeliz. Mi madre sufría de una preocupación obsesiva con respecto a mi salud y me prodigó exagerados cuidados, echándome a perder. Alguna vez oí decir que los rusos acostumbraban a romper estrepitosamente las copas que les servían para beber vodka. Yo adopté la misma costumbre, rompiendo los vasos después de beber su contenido. Me llevaban al Parque México y mientras corría por sus prados y calzadas, robaba todos los sombreros que los ancianos dejaban en los bancos, llevándoselos a mi abuelo materno, el que se regocijaba con ello. Adopté la costumbre materna de colocar una servilleta de papel sobre la superficie líquida de la sopa con el objeto de absorber las partículas de grasa. Me parecía que todo el mundo hacía lo mismo y nunca me pregunté la razón del hábito. Me encantaba nadar.
me llevaban a la piscina del recién inaugurado Centro Deportivo Israelita, en la cual chapoteaba en compañía de otros niños. Un niño un poco mayor que yo empezó a molestarme. Me tiraba agua a la cara y quería pelearse conmigo. Incapaz de defenderme por mí mismo, le empecé a gritar a mi madre pidiéndole auxilio. Ella me contestó que yo era suficientemente grande para saber defenderme. Aquello me impresionó mucho. No estaba acostumbrado al rechazo materno. Me sentí solo en medio de la piscina. Adoraba a mi tía Aida y cuando ella decidió emigrar a Israel, se lo prohibí, en medio de una terrible rabieta que nadie pudo parar. En la estación me colgué de sus faldas, amenazándola con suicidarme si se iba. A las pocas semanas la había olvidado completamente. Continuando con el robo de sombreros en el parque y destruyendo vasos de cristal, Ida había estudiado medicina en México y se había divorciado después de un matrimonio que fracasó. Antes de emigrar definitivamente a Israel, vivió 2 años en Kansas, en donde se especializó en neonatos. En Israel conoció a un médico del cual se enamoró y casó. Desarrollé una extraña afición por los automóviles. Presumía ante todo el mundo de saber la marca y el año de cuantos veía. Mi madre se asombraba por mi capacidad de discernimiento y memoria. Antes de aprender a leer, era capaz de repetir los anuncios de las calles, reconociendo su contorno. Mi madre, orgullosa de mis habilidades, las reforzaba continuamente. Mi hermano Natán nació repentinamente. No recuerdo haber reconocido ni el embarazo ni la ausencia de mi madre hasta que vi aquel ser rojizo y gordo acostado en una cuna en mi cuarto. Vivíamos en la colonia Condesa, frente a la casa de mis primos. Recuerdo mucho más su casa que la mía porque prácticamente vivía en aquella. Mi madre y su hermana Eva acostumbraban a pasar todas las tardes juntas y yo, en consecuencia, hacía lo mismo. Mi primer amigo fue mi primo Moishe. Lo admiraba e imitaba en todo lo que hacía y decía. No existía en el mundo nadie tan sabio y bueno como él. Pasaba mucho más tiempo con Moishe que con Natán o Jerry, mis hermanos menores. Había nacido uno después del otro y los 3 dormíamos en el mismo cuarto. Natán hacía ruidos descomunales en la noche, mientras se arrullaba a sí mismo dentro de su cuna. Mis hermanos se peleaban muy a menudo. Natán colocaba a Jerry dentro de una enorme cazuela, la que golpeaba, provocando agudos tonos metálicos y terribles llantos que solo cesaban cuando Petra, nuestra nana, tomaba cartas en el asunto. Petra era una india tlaxcalteca de nariz chata y tez bronceada. Había llegado a la casa al nacer Jerry y siempre le había prodigado un cariño especial que a mí me pasaba desapercibido, pero que afectó tanto a Natán que solo con la ayuda de una psicoanalista pudo elaborarlo muchos años después. Petra se adueñó de la casa. A mí me vestía de pantaloncillos cortos para mandarme a la escuela con el beneplácito y anuencia de mi madre y la burla despiadada de mis compañeros de kinder. Asistía al Colegio Israelita de México en las calles de San Lorenzo. Mi padre había asistido al mismo colegio y en él estudiábamos los hijos de los primeros inmigrantes judíos. Sokolov había sido la aldea polaca en la cual mi padre vivió sus primeros años y ahora la Ciudad de México nos criaba a nosotros sus hijos. Mi abuelo materno se levantaba de madrugada para ir a la sinagoga, mientras su mujer preparaba un desayuno kosher, casi siempre consistente en queso blanco que ella misma preparaba. También fabricaba un vino casero delicioso que siempre se servía en las festividades religiosas. En ellas, toda la familia se reunía alrededor de una gran mesa del departamento diminuto que ocupaban mis abuelos maternos. Se pulía el samovar de plata y se servía la más sabrosa comida judío-polaca que he probado. Aunque la mesa brillaba por las copas de cristal y la plata nunca se comparaba con los banquetes que preparaba Haye. Las 2 abuelas competían por preparar suculentos platos cada vez más abundantes que a todos nos dejaban más que saciados. Pero Haye era rica y Menuje pobre, y el departamento de la primera 5 o 6 veces mayor que el de la segunda. Sin embargo, a mí me gustaba mucho más ir a la casa de Menuje, en la que la atmósfera era cálida, tierna y siempre llena de profundidad, mientras que la de Haye solo sobresalía por su lujo. Todos los sábados mi padre me llevaba a la casa del suyo para recibir la bendición sabatina. Mi abuelo colocaba su mano derecha sobre mi cabeza y repetía en voz baja un rezo impresionante repleto de mística. Yo no osaba moverme durante el acontecimiento y al terminar, suspiraba sobresaltado.
La competencia entre las dos abuelas se infiltró en las dos familias, incluyendo a mi padre y a mi madre. Aquel siempre me invitaba a acompañarlo a hacer deportes, pero yo me negaba y me quedaba con mi madre. Yo sentía que mi madre era mejor y su familia más fina, bondadosa y dulce. En cambio, la familia de mi padre me parecía primitiva y burda. No sé cómo llegó hasta mí la fricción entre ambos bandos, pero era clarísima su existencia y también mi decisión en favor de la parte materna. A mi padre le ofendía que yo no quisiera acompañarlo, aunque jamás verbalizó su descontento. Haye le había enseñado a callar y a no satisfacer sus impulsos y necesidades, sino a someterse a los de ella. Mi padre soportaba su propio silencio hasta que explotaba en súbitos arrebatos de furia desbordada. A mí mismo me cuesta trabajo hablar de mis más profundos deseos y no dudo que esta incapacidad de manifestación provenga de los mismos bloqueos que mi padre interiorizó y que tanto deben haberlo hecho sufrir. Mi madre tenía como consigna aparentar ser perfecta frente a mí, quizás deseaba imitar a Menuje. Yo siempre creí que la mujer era perfecta sin sospechar que en realidad mi madre solo aparentaba serlo. Solamente una vez la vi llorar, cuando se despedía del departamento que había hecho florecer a su familia y nacer a sus 3 hijos. Su llanto era incontenible y a mí me llenó de confusión. Durante años he tratado de reconstruir otra memoria, pero hasta la fecha lo único que recuerdo es un sentimiento de gran extrañeza. Mi madre acostumbraba a cambiar el color de su cabello cada semana. Una tarde la acompañé a un edificio que me pareció gigantesco, colindante con la avenida Juárez. Mientras yo contemplaba el panorama de la calle desde un ventanal, ella se sometía a su tratamiento de belleza. De pronto, dijo algo que no coincidía en absoluto con lo que yo había aprendido de ella. No puedo recordar las palabras, pero sí el choque emocional que aquello me provocó. A veces se quedaba quieta y pensativa y se le humedecían los ojos. Al preguntarle lo que le acontecía, no decía palabra alguna. Sacudía su cabeza como si con ello lograra apartar los pensamientos que la trastornaban y me acariciaba el pelo. Nada, Jackie, nada. Tanto ella como el resto de la familia me llamaban así, Jackie. Yo le insistía y ella volvía a negarse, excepto una ocasión en la que me confesó que se sentía muy culpable por un evento que había sucedido cuando era estudiante en la Preparatoria Nacional. Caminaba junto con sus amigas cuando un joven, entusiasmado por su belleza, sacó su cabeza por la ventana de un trolebús sin darse cuenta que éste estaba a punto de rozar un poste de luz. El muchacho quedó atrapado entre el poste y la ventanilla, muriendo en el acto. Nos cambiamos a una casa nueva de 2 pisos y jardines en la colonia Polanco. En esos años la zona estaba casi despoblada, por lo que nos rodeaban terrenos baldíos. Max, el esposo de Eva, se burlaba de nosotros diciéndonos que habíamos decidido ir a vivir a un rancho. No recuerdo a Max sin sus constantes burlas y comentarios irónicos. Era muy rico, después de haber pasado por una infancia y una juventud atroces en Polonia. Su presencia siempre inspiraba el estar junto a un ser superior, intolerante, con cualquier muestra de irresponsabilidad. Su generosidad, sin embargo, era ejemplar. A su familia la mantenía en un ambiente de lujo y continuos regalos. Yo envidiaba a mis primos y muchas veces decía que mi padre fuera tan generoso como mi tío. Poseía una fábrica de chamarras, las que anunciaba por radio. Mis primos y yo escuchábamos los anuncios y nos llenábamos de orgullo. En una ocasión, junto a la radio, una sirvienta de mis primos planchaba la ropa mientras todos oíamos los anuncios. De pronto, a mí se me ocurrió hacer una broma y me dirigí corriendo hacia la planchadora. Ella, en un acto de defensa instintivo, interpuso la plancha hirviente con la que me quemó un brazo. Al siguiente día asistí a un enfrentamiento entre la pobre sirvienta y mi padre que jamás podré olvidar. Este le gritaba enfurecido por su accidentada agresión y le pegó, mientras yo asustado observaba la escena desde un rincón de la cocina. Esa fue una de las pocas veces que vi a mi padre en casa de mis primos y su defensa de mí me sorprendió mucho y me infundió de un doble sentimiento. Por un lado, demostraba que yo le importaba realmente, pero por el otro reforzaba la idea de que provenía de una rama familiar más primitiva y burda que la parte materna. En las noches, mi padre me contaba cuentos de un gato y unos ratones, Tom y Jerry, que yo oía acostado sobre su pecho. Oíamos música clásica y el Romeo y Julieta de Tchaikovsky, que tanto le gustaba a él. A mí todavía me provoca la imagen tierna de esas noches. Por lo demás, mi padre se ocupaba poco de mí. Toda su atención iba hacia su esposa, a quien idolatraba, considerándola
la mujer más bella e inteligente sobre la tierra. Mi madre, junto con un grupo de amigos, decidió grabar un disco en Yiddish. Recuerdo acompañándola al estudio de grabación, en el cual grandes discos giraban llevando tras de sí metros y metros de celulosa café oscuro, que a mí me fascinaba. Los aparatos electrónicos siempre me provocaban admiración y gusto. En la nueva casa me pasaba horas enteras hurgando dentro de una gigantesca radio de onda corta, alargando y acortando la conexión de su bocina con su amplificador. La maniobra de agregarle cable me parecía casi mágica y presumía ante cuánto amigo venía a visitarme. También me empecé a interesar en las baterías eléctricas y los diminutos motores magnéticos. Juntaba piezas y hacía experimentos con imanes, brújulas y baterías que me ocupaban tardes enteras. Un día trajeron a casa un aparato de televisión. Un tío paterno aparecía en uno de los programas y pronto mis hermanos y yo no queríamos alejarnos de la pantalla. Mi madre consideró que nos estábamos enviciando en una actividad que atentaba contra la imaginación y colocó un candado que impedía encender el aparato. Estableció un horario estricto para verlo y esa conducta me llenó de indignación. Me atreví a sospechar que mi madre no era perfecta y su insistencia en que yo aprendiera a tocar el piano confirmó mi sospecha. Decía que la música era el mejor remedio contra la tristeza y que yo, cuando fuese mayor, se lo agradecería. Yo no entendía aquello de la tristeza, no podía imaginarme que ella estuviera triste, pero su afirmación me hizo entreverlo. Contrató a una maestra de piano que venía 2 veces por semana a someterme a un estricto y aburrido sistema de entrenamiento. Las sesiones duraban 1 hora y al terminar me dejaba ejercicios de repetición de escalas y escritos teóricos acerca de solfeo y armonía. Jamás pude estudiar sus tareas. Vigilaba la calle a la hora en la que acostumbraba a venir y corría junto al piano. Y en los 10 minutos de intervalo entre el momento que estacionaba su auto y aparecía junto a mí, me aprendía de memoria todos los ejercicios y se los repetía fresco y con cara de inocencia. La llegué a odiar tanto que me imaginaba armando una bomba y colocándola debajo del banquillo del piano para hacerla volar por los aires. Protesté tantas veces y en forma tan angustiada que mi madre acabó por suspender las clases. La casa quedaba tan lejos de la de mis primos que dejamos de vernos. Creo que la lejanía con su hermana Eva afectó mucho a mi madre. Yo, entre tanto, había madurado y empezaba a leer. Petra seguía con nosotros y su conducta era cada día más tiránica. En la vieja casa yo había atentado en su contra, escondiendo y después rompiendo un billete de 100 pesos que mi padre había dejado para el gasto. Los pedazos los había enterrado en una maceta del balcón del departamento. Petra los había encontrado desenmascarándome. Creo que a partir de ese momento dejó de confiar en mí. Me regañaba a menudo y pronto comencé a temerla. Adquirí la costumbre de chuparme el dedo pulgar. Mientras lo hacía, jugaba con el cuello de mi camisa hasta que éste quedaba deshilachado. Petra no me lo podía perdonar y cada vez que regresaba de la escuela me revisaba y regañaba. Les enseñé a hacer lo mismo a Nathan y a Jerry, y los 3 nos pasábamos horas viendo la televisión, chupándonos el dedo y destruyendo los cuellos de nuestras camisas. Nathan era un niño gordo y completamente rubio, a quien los fotógrafos de la colonia gustaban retratar. Sus rizos dorados y sus grandes mofletes le daban una apariencia de autosatisfacción golosa. En las peleas con Jerry tomó la costumbre de morderse el dedo índice hasta que le salió un callo inmenso y duro, del cual Petra se burlaba. Jerry, por su parte, le hacía ponerse nervioso con el objeto de que se mordiera su callo y así tener ventaja sobre él. En el autobús que me llevaba diariamente a la escuela, los muchachos mayores se burlaban de mí. Me decían que tenía cara de indio y a veces me quitaban mi bocadillo. Desesperado, ideé una estrategia para distraerlos. Me aprendí de memoria la hora exacta en la cual el autobús pasaba por mis compañeros. Conseguí un reloj de pulsera sin carátula y de vez en cuando observaba ostensiblemente los resortes y engranos de su maquinaria. Intrigados, los muchachos comenzaron a interrogarme acerca de la hora. Al contestarles con exactitud, revisaron el reloj y se mostraron asombrados hasta que uno de ellos descubrió la trampa. Al día siguiente me opuse a ir a la escuela. Mi madre indagó lo suficiente hasta hacerme confesar la verdadera razón de mi conducta. Decidió acompañarme y yo me morí de vergüenza. Se sentó al fondo del autobús, entabló conversación con los muchachos que me molestaban y santo remedio. Jamás lo volvieron a hacer. A partir de eso yo siempre me sentí mal al adivinar sus pensamientos de burla hacia mi persona.
En la vieja casa siempre buscaba la compañía de Moishe o de un amigo que era mi vecino, y poseía una mesa de billar en la que jugábamos durante las tardes. Un piso arriba del nuestro vivía una niña, Elena, quien fue mi primera aventura sexual. Una tarde llegó a casa y me invitó a verle la braga. Yo me acosté boca arriba y ella caminó sobre mí, provocándome una excitación deliciosa. Después se desnudó y yo me asombré de que no tuviera pene. Al día siguiente le contó todo a su mamá y ésta me regañó. Yo le eché la culpa a Elena y me sentí un cobarde. Íbamos frecuentemente a Acapulco. Nos hospedábamos en el Hotel Caleta y hacíamos volcanes con la arena, los que consistían en un montículo hueco con un agujero central. Encendíamos periódicos y veíamos salir las llamas y el humo por su cráter. Aprendí a nadar muy bien y a mi padre le gustaba flotar de espaldas en el agua, llevándome a pasear mientras yo hacía lo mismo sostenido por sus pies. Alquilábamos una tablita y remábamos, mientras el sol nos bronceaba y el agua nos refrescaba. A veces me alquilaba un visor y sostenido por la tablita veía el fondo del mar. Recuerdo a un pescador de corales que siempre encontrábamos. Sobre su tablita traía montañas de conchas y corales que me fascinaban por sus formas y colores. Cuando Natán y Jerry pudieron acompañarnos, alquilábamos una casa y nos llevábamos a Petra, quien cocinaba y se negaba a meterse en el mar. Yo siempre esperaba esos viajes. Mi padre nos despertaba en la madrugada antes de que saliera el sol. El camino lleno de estrellas y la frescura de la noche me arrullaban hasta que cerca de Acapulco trataba de adivinar detrás de qué montaña estaba la costa. Cuando la superficie del agua aparecía con todos sus reflejos dorados, yo me sentía el niño más feliz del universo. Siempre veía el velocímetro y calculaba cuántos kilómetros habían transcurrido y cuántos faltaban, haciendo promedios de la velocidad. En la carretera que bordeaba Puerto Marqués, recuerdo haber sido testigo de una de las terribles discusiones entre mis padres. Yo no soportaba sus gritos y lo único que me aliviaba era la vista de la bahía con una gran boya que flotaba plácidamente en su centro. Los barcos y las lanchas me despertaban un gran entusiasmo y soñaba con construirme una de madera. Tenía todo planeado para su hechura. Consistiría en arillos redondos pegados unos sobre los otros. Nunca pude volver realidad mi sueño, pero la fantasía del armado era suficiente para proporcionarme un gran placer. En el hotel subía hasta la azotea y desde allí lanzaba avioncitos de papel, los que veía planear lentamente haciendo círculos hasta que se perdían en la playa. En la nueva casa también me subía a la azotea y estaba seguro de que volaría si me lanzaba al vacío. Nunca me atreví a intentarlo. Mi fantasía había surgido de la lectura de las historietas de Superman. Esas y las de Rico McPato me encantaban, pero mi madre me regañaba porque consideraba que los dibujos atrofiaban mi imaginación. Esta era muy aguda y se despertaba ante cualquier pretexto. Entre los 8 y los 9 años adquirí una costumbre muy extraña. De pronto oía una voz que me ordenaba acercarme a los libros y colocar las manos encima de ellos. Me decía que el conocimiento impreso se me incorporaría. Al oír la voz dudaba, pero después obedecía. Repetía la conducta con cuanto libro me interesaba, sobre todo las enciclopedias y los grandes volúmenes de física, psicología y medicina. En las noches soñaba que me encontraba en el interior de una nave espacial, me sentaba en una silla y un ser extraño se me acercaba y después colocaba unos cables en mi cabeza. Después me mostraba una gran cantidad de conocimientos que eran absorbidos por mi cerebro. El mismo sueño se repetía tantas veces que me llegó a parecer natural. Ese ser era mi maestro y me enseñaba utilizando el procedimiento más directo imaginable. Por las mañanas recordaba algunas imágenes del sueño que después descartaba al considerarlas producto de mi fantasía. Una tarde en el jardín me quedé paralizado al ver una luz en el cielo. Mi padre se me acercó intrigado por mi inmovilidad y yo seguí sin moverme durante varios minutos. De más pequeño, algo similar aconteció en el patio de mi tía Eva, con la excepción de que empecé a gritar diciendo que acababa de ver una nave espacial. Por supuesto que nadie me creyó y yo sentí que había dicho una gran mentira. El mismo ser que me enseñaba dentro de su nave me dijo que yo escribiría una gran cantidad de libros. En ocasiones, al caminar por la calle, los ruidos de los coches se alargaban y mis pasos adquirían una cadencia pastosa. Era una sensación parecida a estar nadando en crema. A nadie le conté lo que me sucedía y todas estas experiencias las resguardé dentro de mi mente. Había algo dentro de mí, sin embargo, que no me dejaba fantasear demasiado. Era una especie de pared oscura que no podía atravesar.
Desde muy pequeño fui consciente de su existencia y me propuse conquistarla, costase lo que costara. En las noches a veces sentía estar cerca de una especie de globo, el que flotaba junto conmigo. Una noche vi en la esquina de mi cuarto una calavera de ojos rojos brillantes. Grité como desesperado, pero nadie me creyó. Debajo de la escalera encontré una pequeña moneda que me pareció muy hermosa. Se la mostré a mi madre y ella se escandalizó. En una de sus caras estaba grabada una cruz gamada nazi. No entiendo qué es lo que hacía allí ni su relación con la calavera. A veces he pensado que la terrible enfermedad que consumió a mi madre años más tarde tenía alguna relación con la moneda, aunque la razón fue realmente distinta. Ella estaba entrenada para no mostrar imperfecciones. Teníamos prohibido entrar a la sala o al comedor, no fueran a ensuciarse para las visitas. Las imperfecciones había que ocultarlas y puesto que el único ocultamiento posible es el interior del propio cuerpo, poco a poco carcomen. Y lo que no se muestra va deteriorando tejidos o sensibilizándolos hasta perder su diferenciación. Cuando se madura se individualiza. La perfección por mandato implica no diferenciarse. Es necesario calzar en un modelo inhumano que es idéntico siempre, que no admite cambios, que oculta y despersonaliza. Eso es lo que acabó por matar a mi madre y a mí me dejó la fantasía de que la mujer es perfecta pero estéril, perfecta pero desconocida, perfecta pero enferma, perfecta pero muerta. En cambio, mi padre era real, auténtico e imperfecto. Eso era interpretado por la familia de mi madre como indecente y primitivo. Los hijos de Eva también bebieron una considerable dosis de perfección aparentada. Menuge era el modelo y Estusha y Eva existían en su misma calidad o desaparecían. Heredé los mismos síntomas, pero con un modelo que no pudo sobrevivir a mi pubertad y por ello la imagen que tuve de la mujer fue incompleta y falsa. Es regla del desarrollo no dejar nada a medias, y en el aprendizaje de la mujer he desperdiciado mis mejores energías. Salía a menudo de vacaciones con mi tío Max y mis primos a Cuautla. En las noches, el jardín del hotel se llenaba de luciérnagas que todos cazábamos e introducíamos en botellas. Nos alumbraban y a mí me fascinaba ver la luz verde eléctrica que creaban. Había una niña que me atraía. Era solitaria y pensativa y se pasaba horas enteras caminando por el jardín. No me atreví a acercarme a ella y cuando lo hice recibí una humillación que me afectó durante años. Me dijo que echara mis pulgas a otro lado, con un tono despreciativo insufrible. Me alejé de ella y me lancé a una piscina de aguas sulfurosas. Un recuerdo mucho más amable del sexo femenino aconteció cuando de mucho más pequeño y en otro hotel, pero de Cuernavaca, conocí a otra niña. Era una pícara. Me espiaba cuando me desvestía en mi cuarto y me invitaba a jugar con ella debajo de las sábanas. Nos besábamos y acariciábamos como gatitos hasta quedar extenuados. No nos importaba que nos vieran y cuando mi madre y la mamá de la niña lo hacían, disfrutaban sin impedir nuestros juegos. Incluso los estimulaban con sus risas y comentarios jocosos. En mis relaciones con mi familia tenía la sensación de que no me conocían. En ocasiones mi impresión era que al hablar conmigo hablaban con otra persona que ellos creían que era yo, pero que yo sabía que no lo era. Capítulo 2. Escuela. Mi escuela sostenía también como premisa fundamental la perfección, presiendo que ser la primera generación nacida en México y educada por inmigrantes judíos fundamentó la serie de lecciones de perfección que allí me inculcaron. Casi desde el primer día encontré un amigo, José, al que le interesaba más la vida que la perfección. Él provenía de una familia pobre que se sostenía gracias a la labor periodística del padre. Este editaba el mejor periódico yiddish de la comunidad judía y su trabajo apenas le ayudaba a sostenerse, pero lo mantenía permanentemente interesado en todos los acontecimientos. José heredó este interés, lo que, aunado a una memoria privilegiada y a una inteligencia vivaz, lo hacían delicioso como compañero. Jugaba fútbol como un campeón y yo lo admiraba por ello. Mi madre, sin embargo, no compartía mi opinión. Para ella, José era primitivo e imperfecto, por lo que me recomendaba no estar en su compañía. Yo la desobedecía porque José era mi mejor amigo, aunque sus advertencias calaron hondo. Después de la muerte de mi madre y también durante su enfermedad, el Beto desapareció y jamás conocí amistad tan profunda como la de aquellos años en los que la imperfección reprimida de mi madre se somatizó.
Yo era un niño gordo e inhábil y José era esbelto y ágil. Estoy seguro que él me quiso más que yo a él. La mayor parte de los profesores de la escuela habían huido de los nazis, después de haber destruido sus hogares, familias, templos y comunidades. Si alguien había olvidado que era judío, Hitler se había encargado de recordárselo. En Alemania, el judío ocupaba cargos académicos e intelectuales, esforzándose por asimilarse a la cultura germana y universal, pero la terrible persecución los había convencido de que siempre serían discriminados. Por ello, más valía estar impregnados de todos los valores judíos y orgullosos de pertenecer a la estirpe israelita. Pero no solo eso, había que transmitir la lección para que no se olvidara. Era necesario que el niño judío supiera que jamás sería aceptado en la sociedad gentil. Por otro lado, el surgimiento del Estado de Israel nos hacía poseer territorio propio, por lo que en caso de un nuevo surgimiento antisemita, había una protección y un país propio en el cual guarecerse. Ambas concepciones eran cuidadosamente inculcadas en los niños de la escuela. Estudiábamos simultáneamente 4 idiomas: español, yiddish, hebreo e inglés, en un horario apretado de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, y todos los años se representaba el levantamiento del gueto de Varsovia para recordar lo que había sucedido y estimular el convencimiento de que el judío era capaz de luchar y resistir activamente y no dejarse llevar al matadero en forma pasiva. Yo tenía buena voz y me escogieron para interpretar una canción en yiddish que empezaba así: Gueto, nunca te voy a olvidar. El gigantesco auditorio de la escuela estaba a reventar y el piano comenzó a introducir la melodía mientras yo, al frente del coro, me preparé para comenzar. Después de la primera frase me olvidé de la letra por unos segundos, sentí que un líquido amargo y siniestro me subía a la garganta y creí que moriría. De pronto recordé el resto de la canción, la que interpreté con toda mi fuerza. Al terminar la función me fui corriendo a mi casa, que distaba a 15 kilómetros de la escuela, y me encerré 2 días enteros en mi habitación sin querer ver a nadie. Jamás acepté volver a cantar en público y el suceso quedó esculpido con fuego en mi memoria. Lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial siempre me interesó. No podía entender que un pueblo quisiera asesinar a otro y que el mundo lo hubiera permitido. Ante la personalidad de Hitler sentía emociones contradictorias y confusas. Por un lado me repugnaba y me provocaba un desprecio y odio totales, pero por el otro me fascinaba y atraía, y el reconocer estas emociones me saturaba de culpa. De todos mis profesores, uno influyó poderosamente en mí. Se llamaba Saúl. No era como los demás, ni en altura intelectual, fisionomía o trato. Vivía en un universo lleno de fantásticos y terribles recuerdos en un cuerpo delgado y bajito. Provenía de Polonia, aunque había viajado por toda Europa. Era uno de los más grandes especialistas del idioma polaco y su tesis de la Universidad de Varsovia había consistido en estudiar y armar un diccionario del caló polaco utilizado por los ladrones y las prostitutas de los arrabales de Varsovia. Para ello se había disfrazado y vivido junto con los ladrones en sus escondites y refugios, tanto en sótanos ocultos como debajo de los puentes y suburbios de la capital de Polonia. En Rusia había vivido en los koljoses y aprendió a sembrar y convivir con los mujiks y campesinos de Siberia. Nos contaba su vida y aventuras tanto en clase como en las veladas que organizaba en su casa. En ellas oíamos música rusa y le preguntábamos acerca de sus aventuras. Durante la ocupación nazi, su esposa se había dedicado a cuidar a los niños del gueto, dándoles educación, comida y abrigo. Cuando los llevaron a un campo de exterminio, ella había repartido entre los infantes cápsulas de cianuro, con las cuales todos se suicidaron. Ella había cuidado de que ningún niño sobreviviera, siendo la última en aplastar el veneno entre sus dientes. Yo me preguntaba siempre dónde había estado su esposo entre tanto y creía adivinar un sentimiento de tristeza profunda en sus ojos. Nos leía poesía yiddish y cantábamos canciones de la preguerra y del gueto. Un día nos relató una historia que a mí no me dejó dormir en paz durante semanas. En un sótano del gueto de Varsovia permanecían escondidas varias familias, entre las cuales se encontraba una mujer con un bebé de brazos. Cuando los nazis rebuscaban entre las ruinas con sus perros, todos debían callar a riesgo de ser descubiertos y fusilados en el acto. Un día, el bebé comenzó a lloriquear durante una razzia. Alguien miró a la mujer urgiéndole silenciarlo.
La madre apretó al bebé entre sus pechos mientras los perros olfateaban sobre ellos. Pasaron varios minutos hasta que se alejaron. La mujer soltó a su hijo, pero este se había asfixiado, muriendo entre sus brazos. En Siberia, Saúl hacía una investigación y en una ocasión se encontró a un anciano en una choza perdida, quien le invitó a tomar el té. El anciano le dijo que podía reconocer a cualquier judío a kilómetros de distancia, porque de las cabezas de los judíos siempre sobresalían unos cuernos. Mi confusión aumentaba a medida que oía a este extraordinario mentor. Él no estaba de acuerdo con el Estado de Israel, pertenecía al partido judío Bund, el cual afirmaba que el judío no debía tener territorio, pues era el único ser humano verdaderamente universal. Israel para el bundismo representaba un atentado en contra de la abstracción y la conciencia de unidad, la que solo podía florecer en ausencia de territorio. Yo estaba de acuerdo con él, pero simultáneamente me rebelaba a sus nociones. Israel podía mantenerse universal sin perder su carácter territorial. Nos enseñaba la geografía de México y la de Israel, la que era ilustrada por profesores importados de ese país. Uno de estos profesores, la maestra Rabib, representaba la maternidad y la ternura. Cuando nos hablaba de Israel, y yo me imaginaba viviendo en un kibutz y olvidaba todas las nociones bundistas de Saúl. Pero de nuevo, cuando lo oía a él, sentía que nada era comparable con el judaísmo desligado de lo concreto y territorial. Ambas nociones contradictorias florecieron en mí sin que me diera cuenta de su imposible existencia simultánea. Los lunes a las 8 de la mañana todos los alumnos formábamos en el patio para cantar el himno nacional mexicano y el israelí, saludando a ambas banderas en sucesión. Cuando cumplí 8 años decidí que nunca cantaría un himno nacional y mientras mis compañeros entonaban las estrofas yo permanecía callado y sin saludar. No podía criticar la territorialidad y al mismo tiempo alabarla. Era una manera propia de sustraerme a la identidad nacional y a mis contradicciones. Durante esa ceremonia sucedían muchas aventuras. Un compañero, Polo, famoso por sus travesuras, aprovechaba la ocasión para asomarse por debajo de las faldas de las niñas, mientras otros, como yo, lo observábamos fascinados. La perfección maternal había creado en mí la noción de que todo ser perteneciente al sexo femenino era perfecto e intocable. La conducta de Polo me parecía amorfa y primitiva, pero me excitaba, enojándome por atentar en contra de mi imagen. Él, sin embargo, no era consciente de lo que me provocaba. Durante los recreos jugábamos a las canicas debajo de las grandes palmeras que adornaban el patio de juegos. Mientras yo observaba a unos compañeros sentados en un poste, el mismo Polo se acercó por atrás y me tiró. Golpeé mi cabeza contra el piso y por unos segundos solo vi oscuridad. Me recuperé, pero nunca se lo pude perdonar. Su casa era un verdadero zoológico. Vivía cerca del Parque México, en un edificio antiguo. Desde la azotea del mismo, agazapado, esperaba la llegada de su madre y cuando ella se acercaba a la puerta de entrada, soltaba unos globos llenos de agua que la empapaban. José estaba profundamente enamorado de Silvia y soñaba con casarse con ella. Siempre hablaba de Silvia y me contaba los planes de su futura vida con ella. Yo, en cambio, no tenía gran interés por las niñas y lo oía asombrado de que pudiera pensar en esas cosas. La única niña con la que podía platicar también se llamaba Silvia, pero era totalmente distinta a la enamorada de José. Se interesaba como yo en el judaísmo y en las clases de Saúl. Era muy inteligente y aplicada, y yo la admiraba mucho, aunque José acostumbraba a burlarse de ella, diciendo que parecía un hombre. José era muy orgulloso. En una ocasión Benjamín, un muchacho regordete, hijo de una familia mixta, dijo que el padre de José estaba loco, y eso bastó para que éste jamás le volviera a dirigir la palabra, prohibiéndole además jugar con el resto de nosotros. Los maestros de español dejaban mucho que desear, o al menos así los veíamos. Se nos había inculcado un sentimiento de desconfianza hacia lo que no fuera judío, y en el fondo de nosotros siempre se debatía la pregunta acerca de nuestra verdadera identidad nacional. Vivíamos en México, pero casi nunca interactuábamos con muchachos mexicanos. Era tal el miedo por la asimilación y sus consecuencias que no concebíamos vivir de otra manera más que rodeados del idioma, las costumbres y las amistades judías. Pensar en una novia no judía o en casarnos con una mexicana era totalmente vedado para nuestra conciencia. La mitad de la escuela, sin embargo, estaba dirigida por mexicanos y uno de ellos, el profesor Alarcón, había logrado romper la barrera e introducirse a nuestras conciencias y actos.
Amaba a la escuela y nos regañaba continuamente, mostrando así su compromiso y responsabilidad. De algunos maestros llegamos a burlarnos despiadadamente, pero a él lo respetábamos. Yo sentía que nosotros éramos culpables de despertar un antisemitismo oculto que adivinaba en todas las miradas. Aunque la mayor parte de la población judía de México vivía en la capital, también había pequeñas colonias judías en la provincia. Un día llegó a la escuela un chico alto, delgado, extraordinariamente tímido y con la cara de un color rojo subido. Venía de Tampico y era hijo de uno de los más grandes ganaderos de la entidad. Nunca hablaba con nosotros y siempre se sentaba apartado de todos, pero a mí me simpatizó desde el primer instante que lo vi. Yo también era muy tímido y mi constitución regordeta e introvertida captó en él una inmediata compatibilidad. Se llamaba Bernardo y pronto nos hicimos amigos. Vivía en una gran residencia en Las Lomas, la que empecé a frecuentar. Tenía 6 hermanos y una hermana. El padre Cicel visitaba a su familia muy de vez en cuando, porque además de su ganado perforaba pozos petroleros. Bernardo idolatraba a su padre y me hizo sentir lo mismo por él. Una vez me invitaron a Tampico, conocí sus ranchos y la fortaleza de sus dueños. Cicel tenía 2 hermanos, uno de ellos fumaba constantemente y jamás quería salir del rancho. En una ocasión había llevado a pasear a unos sobrinos y los habían atropellado. Su culpa era inmensa, pero su bondad era mayor. Para Cicel, el mayor orgullo era ver a sus hijos estudiar. Una noche yo leía una revista, ayudado de una linterna eléctrica, y Cicel me sorprendió. Desde ese momento me consideró su protegido y continuamente mencionaba mi ansia por estudiar, aún en las peores circunstancias. Yo lo sentía exagerado, pero aceptaba sus mimos y atenciones con gran placer. No podía creer la gran extensión de las tierras de la familia de Bernardo. En uno de los ranchos había incluso un lago que yo me propuse conquistar construyendo una balsa de troncos. En Tampico conocí una estirpe de inmigrantes lituano-judíos llena de gracia y espontaneidad. Uno de ellos, Marcos, había sostenido gracias a que recorría las rancherías vendiendo imágenes de santos cristianos. Se conocía todos sus milagros y Bernardo y yo nos destornillábamos de risa al oírlo recitarlos. Se contaba una anécdota deliciosa entre Marcos y el más poderoso ganadero del estado. En una ocasión este último había despertado aterrorizado de un sueño en el que veía morir a sus toros por una sequía terrible. Le habló por teléfono a Marcos para confesarle su angustia. Al día siguiente Marcos le devolvió la llamada y la calma, anunciándole que había soñado con lluvias abundantes para sus pastizales. El director general de la escuela era un pedagogo europeo que se llamaba Schulgasser. Su presencia era aristocrática, de pelo cano, fornido y alto. Tenía como consigna la disciplina y la rigidez. Todos lo obedecíamos, aunque aborrecíamos gran parte de sus medidas. La peor era impedirnos salir de la escuela en los recreos y a toda hora, excepto cuando los autobuses nos llevaban a casa. Un día decidimos enfrentarnos a él y nos pusimos en huelga. Salimos de los salones y nos sentamos en el patio, negándonos a tomar clases. Schulgasser no cedió y cuando nos amenazó con expulsarnos, nos venció el miedo. En el recreo grande, que duraba 20 minutos, nos dedicábamos a jugar al fútbol. Yo ocupaba la posición de defensa y tenía la debilidad de lanzar la pelota fuera del campo hacia la calle. Puesto que no se nos permitía salir, debía escalar la tapia. Aquello era un verdadero suplicio. No era ágil y todos se burlaban de mi esfuerzo por escalar la pared. Me llamaban Grover por mi gordura, lo que me producía un sentimiento de inferioridad. Mi maestro de geografía también le había enseñado la misma materia a mi padre, lo cual me llenaba de orgullo. La clase, sin embargo, era aburridísima. Nos teníamos que aprender de memoria todos los pueblitos por los que pasaban carreteras principales y secundarias. Los exámenes consistían en recitarlos junto con todas las capitales y países del mundo. Una noche sentí que un mareo descomunal se apoderaba de mí después de intentar aprenderme una centena de nombres. Muchas de las pruebas eran por temas. Había una gran esfera hueca en la que se introducían números, los que servían para determinar los temas que cada alumno debía desarrollar. José y yo acostumbrábamos a estudiar juntos y a medianoche llamábamos a Lázaro, quien tenía fama de vidente y aplicado estudiante. Él nos daba un mensaje oracular acerca del número que nos tocaría y ambos le hacíamos caso. Lo extraordinario es que casi siempre acertaba. Durante varios años frecuenté la compañía de otro Bernardo. Su padre era religioso y su madre una tirana. Muchas veces lo vi llorar desesperado, meciendo su cabellera pelirroja en un acto de negación por su suerte.
Platicábamos horas enteras y yo lo calmaba, notando un dejo de celos en José. Pronto, a los dos Bernardos, a José y a Lázaro, les dio por jugar a las cartas. Se escondían en un cuarto secreto de la casa, temblando cada vez que oían acercarse a la mamá de Bernardo. Yo no participaba en esos juegos. Había introyectado la actitud materna, considerándolos superficiales e imperfectos. Me sentía, sin embargo, aislado y excluido, y eso estimulaba mis tendencias introvertidas y mi timidez. A partir de los 9 años me empecé a interesar en el sexo opuesto. Siempre tuve una tendencia mesiánica, pensando en que cualquier descubrimiento que hiciera debía enseñarlo como una gran solución para diferentes problemas. Mi madre había estimulado un gran narcisismo en mí y yo lo expresaba sin inhibiciones, no importando en qué contenido se basara. En todas mis relaciones trataba de aparentar ser perfecto y daba consejos e indicaciones que pronto me valieron sentirme un desconocido. Empecé a sentir que nadie me conocía de verdad y que todos aparentaban. No me daba cuenta que era un programa introyectado, ni sabía que estaba a punto de vivir un tormento que duraría 3 años, la enfermedad de mi madre. Antes había conocido 2 enfermos graves en mi familia, mi abuelo paterno y un tío. Mi abuelo enfermó de cáncer en el estómago, lo internaron en el viejo hospital inglés y allí me llevó mi padre a visitarlo. El cuarto era grande y de techo muy elevado. En una estrecha cama se quejaba lastimosamente. Su vientre sobresalía como una gran joroba. Sentadas lejos de la cama estaban Haye y sus hijas, calladas y siniestras como esperando que algo pasara. El cuarto olía terriblemente mal y los quejidos me obligaron a salir de allí. Esa fue la última vez que vi a mi abuelo. Días más tarde asistí a su entierro. Recuerdo que no sentí ninguna emoción, ni siquiera cuando el rabino de la comunidad lo alabó como gran erudito y brillante estudioso de las escrituras. No recordaba haber recibido jamás alguna muestra de cariño de su parte. Nuestro único momento íntimo fue un día en su estudio, un gran escritorio de madera labrada, rodeado de muebles repletos de libros y una caja fuerte inmensa le hacían marco. Mientras me explicaba algún pasaje de Talmud, de pronto Haye empezó a regañar, con voz agudísima, a una de sus hijas. Miré a mi abuelo e hice un comentario jocoso en relación a las mujeres que fue recibido con una risa de complicidad. El otro enfermo era tío Benjamín, el esposo de la hija mayor de Haye. Su enfermedad lo mantenía postrado en cama en un cuarto semioscuro que alguna vez visité. Su departamento quedaba frente al de Haye y ambos estaban adornados con grandes relojes de pared. Tío Benjamín poseía una voz con un timbre originalísimo. Me saludó cálidamente y yo sentí que su sonrisa era honesta y profunda. Murió poco tiempo después. La historia de la familia tuvo una época de muertes y enfermedades graves. Un hijo de tío Benjamín, Moishe, también murió de cáncer. Era muy joven y lleno de vida cuando se lo detectaron en la próstata. Lo encadenaron a la cama de un hospital para evitar que huyera y lo mutilaron horriblemente. Fue demasiado tarde, el cáncer se extendió como reguero de pólvora y terminó alojándose en sus pulmones. Lo visité el día de su muerte, respiraba trabajosamente dentro de una tienda de plástico saturada de oxígeno. No soporté verlo y salí 30 segundos del cuarto. Cuando regresé, estaba muerto. Capítulo 3. Estusha. Cuando tenía 10 años, mi madre desapareció de improviso. Al principio me sorprendió su ausencia, pero pronto seguí con mis juegos y me olvidé de ella. Algo, sin embargo, estaba pasando, que no acababa de comprender y que hacía actuar a mi familia de manera muy extraña. Nadie me explicó que mi mamá estaba muy enferma y que tras varios ataques de dolor de cabeza sostenidos e insufribles, le habían detectado un tumor cerebral. Su ausencia era debida a una operación que el neurocirujano Davidov había realizado en su cerebro, extrayéndole el tumor que resultó ser maligno. Estaba en la casa de mis primos junto a la gran escalera en espiral que partía del recibidor de la planta baja cuando vi entrar a Moishe sosteniendo a mi madre. Ella parecía incapaz de caminar y cuando me fijé en su cabeza la noté totalmente vendada y sin rastros de cabello. La visión duró escasos 2 segundos. En un impulso instintivo me sujeté a la barandilla de la escalera y observé a aquella mujer que era y no era mi madre, subir trabajosamente la escalera. Lo peor que le puede suceder a alguien es ser sometido a un evento para el cual no tiene instrumentos emocionales de elaboración. Lo que me sucedió durante esos 2 segundos fue tan intenso que algo en mí dejó de funcionar. Si esa era mi madre, yo no tenía nada que ver con ella. No sentía nada y me alejé de allí en un estado de vacío y estupor neutros. Me dijeron que la habían
colocado en el cuarto de la televisión y que al ver la pantalla encendida había dicho que era un foco. No lo quise oír ni acepté la confusión que me provocó escuchar aquello. No quería subir a ese cuarto por nada del mundo y en un acto de total negación salí a la calle a jugar. Pero los juegos no duraron mucho. A los pocos días le instalaron en su recámara de la nueva casa junto con unos tanques de oxígeno y la presencia casi permanente de Eva y del doctor Resnikov. Su cuarto estaba amueblado al estilo Luis XVI, con una cama enorme, burós labrados y un gran chifonier de madera oscura y espejo hasta el suelo. Las primeras semanas permaneció acostada, mientras una luz blanquecina y lechosa pasaba a través de la ventana. No se quejaba y casi no hablaba. Era extraño estar junto a ella, parecía no existir en el mismo mundo que yo. Quizás se mantenía en un vacío neutro. Mi padre casi nunca estaba en casa, toda su vida había jugado frontenis y ahora su afición le permitía extraer de su cuerpo toda su angustia. Yo solo lo veía ausente y nunca me cuestioné la razón. A mí me asignaron el cuidado de mi madre. Me sentaba junto a su cama y le contestaba preguntas inverosímiles que me ponían muy nervioso. Su habla era lenta y simple y aunque mejoraba notablemente siempre me impacientaba. Me sentía culpable cuando surgían en mí deseos de jugar, no podía dejarla sola y simultáneamente no soportaba su presencia. Mi padre me exigía atenderla y el esfuerzo de no gritar de impaciencia incrementó esa pared oscura que había en el interior de mi mente y que se resistía a ser atravesada. No sentía compasión porque esa mujer no era mi madre y por su culpa yo había perdido mi libertad. Comencé a desear su muerte. En las noches mi imaginación armaba un anfiteatro griego en cuyo foro representaba mi propia tragedia. Había asesinado a mi madre y lo gritaba ante el público asistente llorando de rabia y de culpa. Al mismo tiempo inventaba remedios para curarla. Un día le sugerí al doctor Resnikov colocar ácido en contacto con el tumor para deshacerlo para siempre. Se lo dije para que me felicitara por la idea, para que me considerara inteligente y preocupado por mi madre. Él sonrió y me explicó que el problema de la técnica sería que también acabaría con las células sanas. A veces mi madre comenzaba a resollar y su respiración angustiosa me espantaba. Se le daba a oler alcohol y el doctor Resnikov venía de emergencia. Le recetaba grandes porciones de carne, la que según decía le daría energías que equivalían a una transfusión de medio litro de sangre. Mi tía Eva abandonó a su familia y prácticamente vivía en la casa. A los pocos meses mi madre dibujaba y hablaba mejor. En ocasiones mi padre la llevaba a pasear en su coche. Una tarde, mientras recorríamos la ciudad, se me ocurrió preguntar dónde estaba su cabello y por qué usaba una peluca. Su reacción me sorprendió a un grado tal que me dejó helado. Se sintió ofendida y apenada. Ella seguía siendo bella y yo la había ofendido con mi observación indiscreta. Me apenaba estar junto a ella. Cuando íbamos a una tienda y yo tenía que explicar sus preguntas a los dependientes, me sentía sofocado por la vergüenza de tener una madre tan tonta. Mi tía me contó que en un gran almacén mi madre había confundido un maniquí con una dependienta. En esa ocasión por primera vez sentí piedad y un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Yo había bloqueado toda emoción en los 2 segundos de mi primera imagen de ella y nada lograba filtrarse a través de la barrera que construí, excepto esa piedad súbita y el escalofrío.